Dime dónde vas, mundo, si te apaga el amor. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué triunfa el malo? La moral se ensució y a niños inocentes la sonrisa borró. Pronto viene el día, dijo el Señor Jesús, volveré a llevaros a mi mansión de luz. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Dime dónde vas, mundo, ¿crees que esto es normal? Pronto llegará el día que todo cambiará. Cristo es la esperanza de un futuro mejor. Cuando venga en su gloria, triunfará el amor. Pronto viene el día, dijo el Señor Jesús, volveré a llevaros a mi mansión de luz. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Vuelve pronto, Jesús, que mi alma te anhela. Llévame a esa tierra donde no hay más maldad. Vuelve pronto, Jesús, que tus hijos te esperan. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Ya lista está la siega, el campo blanco está. Se abre el telón y usted se ubica en primera fila para escuchar la palabra que tiene la capacidad y el poder de transformar su vida, de cambiarlo absolutamente. La palabra que va a ser una obra eficaz, contundente, la única palabra que ha prevalecido siglo tras siglo, demostrando al mundo entero su eficacia, su contundencia y su trascendencia. Seas bienvenido. Estás en este programa del estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a unirnos todos, vamos a convocarnos. No importa el lugar donde estés, no importa las condiciones, las circunstancias.
Convoquémonos todos alrededor del santuario porque vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Sea Él quien nos hable, no voz de hombre. Sea Él que haga su obra transformadora, consolando nuestros corazones, avivando ese espíritu misionero, ayudándonos a continuar en este camino que va hacia el cielo. Sea la palabra nuestro mejor consejero, nuestra guía. Dios haga una obra maravillosa en tu vida a través de esta lección que tenemos para este sábado 4 de septiembre del año 2021, la lección 10, cuyo título es Cisma en Israel. Será interesante y muy importante para nuestra vida la meditación que tendremos a continuación. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por habernos convocado. Estamos delante de tu presencia, invocando tu nombre y pidiéndote que te manifiestes a través de tu palabra, como siempre lo haces. En este momento, Señor, queremos entender a cabalidad el mensaje que tienes para nosotros, que has reservado, Señor, siglo tras siglo. Ahora vamos a extraer, Señor, el consejo divino para poner en práctica y para estar también precavidos, siempre valorando lo que dice tu palabra y lo que sea en tu absoluta voluntad. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Acompáñanos en todo el estudio, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección anterior fue el origen de la monarquía, ¿verdad? El estudio estuvo basado en las advertencias que Dios le dio a su pueblo al elegir la monarquía. Estudiamos el anhelo de un pueblo que quería imitar al gobierno del mundo y que no quiso escuchar la voz del Señor. Hoy estudiaremos cómo es que la monarquía trae como consecuencia la división del pueblo de Dios. Estudiaremos cómo las maldiciones llegan a nuestra vida cuando nos apartamos de los caminos del Señor. Veremos, mis queridos hermanos, qué le sucedió al rey Salomón durante su reinado. ¿Y qué le sucedió también al heredero del trono, que fue Roboam? La lección para el día de hoy lleva por título Cisma en Israel. Hermanos, gracias por compartir con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Gracias por dejarnos ingresar una vez más a vuestros hogares. Bienvenidos sean todos a estudiar la lección. Así que ponte cómodo, que nadie te interrumpa, concéntrate en la lección, porque la vamos a desarrollar juntos. La lección tiene 3 puntos muy interesantes. El primer punto dice altos costos de construcción. ¿Qué proyectos ejecutó Salomón en su periodo como rey de Israel? El punto número 2 dice elevados impuestos. ¿Cuáles fueron las causas de los altos impuestos que impuso el rey Salomón? Y el punto número 3 nos señala siguiendo malos consejos. ¿Qué consejos escuchó Roboam? ¿Y qué consecuencias trajo a la nación de Israel la aplicación de estos consejos? Vamos a desarrollar la primera interrogante, que lleva el primer subtítulo, altos costos de construcción. Después que se construyó el templo en Jerusalén, ¿qué costosos proyectos de construcción emprendió Salomón? Vamos a estudiar el libro Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15, que dice así: y esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su casa, y a Milo, y el muro de Jerusalén, y a Azor, y Megido, y Géser. El rey Salomón tuvo 2 periodos
muy bien definidos durante su reinado. Uno, que fue el periodo de fidelidad a Dios, y el otro, que fue de infidelidad. En ese periodo, el rey Salomón se aparta de los caminos del Señor. Si leemos desde el verso 1, la Biblia nos dice que Dios había confirmado su pacto con Salomón. Hemos visto que la Biblia tiene muchos pactos, ¿cierto? Acuérdate del pacto de Dios con Abraham, también con el rey David, y también Dios había hecho su pacto con el rey Salomón. En su periodo de fidelidad, el rey estaba en íntima comunión con Cristo, tenía dominio propio, era una persona fiel al Señor en su primer periodo. Y Dios bendecía al rey. Habían pasado 20 años del reinado del rey. Y Salomón había construido el templo de Dios y también su palacio. Y en el segundo periodo, fue el periodo de infidelidad a Dios. El rey cayó en idolatría, en mujeres, en abusos con el pueblo. Comenzó a hacer sus costosas construcciones. Se dedicó al comercio. Y es allí donde Dios le quita el reino y se produce la división de Israel. El Señor, mis hermanos, le había dicho a Salomón: si eres fiel a mí, tus descendencias serán reyes de Israel a perpetuidad. Era una hermosa promesa. Además le dio sabiduría, riquezas, honor. Pero si fallas a mi pacto, o te vuelves idólatra, correrás la misma suerte que tus ídolos, que no ven, ni caminan, ni escuchan, ni bendicen. Y la nación de Israel será cortada de la tierra. Así está escrito en Primera de Reyes capítulo 9, versículo del 1 al 6. Es allí donde se observan claras y precisas advertencias sobre el incumplimiento de las condiciones del pacto. La desobediencia, como ya lo hemos dicho, trae sus consecuencias. Dios es amor, es misericordia y es muy paciente, mis hermanos, pero también es justicia perfecta. Es por eso que el pacto presupone bendiciones, pero también responsabilidad y castigo para quienes lo violen. Es en ese momento que Salomón ya había culminado las obras de la construcción. Era el hombre más poderoso del mundo. Ya habíamos estudiado también que una de las cargas que tendría Israel al aceptar la monarquía eran los pesados tributos o servicios que los hijos de Israel entregarían al rey y que tenían que ofrecer a la monarquía. Esas advertencias les hizo el profeta Samuel al pueblo de Israel antes de que se instaurara la monarquía. Entonces ahora tenían que cumplir esas advertencias porque no habían obedecido al Señor. Este tributo de la leva era un trabajo obligatorio. Se usó primero en la edificación del templo y después para el palacio y también para otras empresas. Entonces Salomón estaba construyendo grandes proyectos de infraestructura. Como dice Elena de Guay, el rey se había propuesto engrandecerse personalmente. Es decir, ese espíritu misionero que Dios le dio fue cambiado por un espíritu mercantilista. ¿Pero cómo es esto? Te estarás preguntando tú. Lo que pasaba era que Salomón estaba alejándose de los caminos de Dios y estaba comenzando a insertarse en el mundo de los negocios y también en la política. Y como político comenzó a interesarse en los negocios con el mundo. El libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 10 al 14, dice que en aquel tiempo
había un rey que se llamaba Hiram y era rey de Tiro. Este rey trajo a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso el rey. Tiro se ubicaba al norte de Israel. Claro, actualmente es el territorio del Líbano moderno, pero en esa época era productor de madera fina y metales preciosos. Entonces el rey Salomón, a cambio de estos bienes, entregó a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. De hecho, que este negocio no era bueno ante los ojos de Dios. La tierra de Israel fue dada a la nación por un decreto divino, pero Salomón las estaba negociando. ¿Y qué pasó luego? Cuando Hiram, el rey de Tiro, fue a ver las ciudades que el rey le había dado, no le gustaron y reclamó a Salomón. Pero este rey pues tenía un carácter muy pasivo. No se molestó. ¿Qué dijo este rey? ¿Qué ciudades son las que me has dado, mi hermano?, le dijo a Salomón. Estaba claro de que Hiram consideraba que las ciudades eran inservibles. Y se burló de Salomón por darle esos sitios. Incluso Hiram le puso por nombre Kabul, que significa bueno para nada. Pero a pesar de esto, Hiram envió a Salomón 120 talentos de oro. Ahora, hermano, si convertimos estos talentos en kilos, utilizando la nomenclatura hebrea, estamos hablando de 3.960 kilogramos de oro y en muchos cientos de millones de dólares en la actualidad. Entonces, Salomón construyó, además del templo, además del palacio real y además de Milo era una fortaleza, ciudades en lugares estratégicos para el intercambio comercial, como es el caso de Azor, que estaba colocada al norte, a 3 millas del norte del mar de Galilea. Estaba situada en la unión de las dos principales carreteras que se aproximaban del norte. También construyó Megido, que era la gran fortaleza que controlaba los pasos principales en el llano de Sarón y hacia la costa, hacia el valle de Jezreel, a través del rango del Carmelo. Ahora mira, Megido es llamado también el Armagedón, ¿cierto? Ya lo hemos visto en una de las lecciones anteriormente. Megido, o el Armagedón, es el lugar que aparece en la profecía como escenario de la última gran batalla. ¿Ve? Entonces, Salomón, además de estos lugares, también construyó a Géser, que estaba en el camino de Jope a Jerusalén, que luego fue tomada y quemada por el rey de Egipto, para posteriormente dársela como un regalo de bodas a su hija. Entonces, ¿por qué le dio como regalo de bodas a su hija? Porque el rey Salomón se había casado con una hija del faraón. Llegó a ser conocido como uno de los más grandes constructores en la historia de Israel. Como ya te lo dijimos, construyó Azor, Megido y Géser. Y reconstruyó también otras más. Bet-Orón, Baalat, Esión-Geber y Tadmor. También el rey Salomón estaba interesado en los puertos marítimos. Construía naves, fortalezas. Las 6 ciudades mencionadas son contadas desde el norte o desde Azor hasta el sur, hasta Tadmor. Cada ciudad era estratégica, tanto para los negocios como para la protección de Jerusalén. Entonces necesitaba de dinero. El rey necesitaba presupuesto y grandes cantidades de presupuesto. Y la mejor forma de obtenerlo
era imponiendo tributos o impuestos, o leva, como lo dice el verso. Y esto era la razón por la cual Salomón impuso la leva, que era un trabajo obligatorio. Y además de la leva, impuso otros tributos que los hijos de Israel tenían que pagar para construir las grandes obras de Salomón. Es decir, de que el pueblo, hermano, había sido sometido por Salomón. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu misionero, que nos entreguemos a Él y obedezcamos su ley. Salomón se dejó llevar por el engrandecimiento personal y fue cediendo poco a poco a la tentación. Y eso lo alojó de la misión que Dios le entregó, que era predicar su palabra. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Después que construyó el templo en Jerusalén, ¿qué costosos proyectos de construcción emprendió el rey Salomón? Emprendió proyectos de infraestructura que facilitaban el comercio entre Israel y el mundo. Pregunta número 2. ¿Se mantuvo Salomón plenamente fiel al Señor? ¿Qué profecía se pronunció contra su reino debido a los pecados graves y la apostasía? ¿Qué nos dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 5 al 11 y también 30 y 31? Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Jehová de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Salomón se había comenzado a apartar de los caminos de Dios. El dominio propio que tenía el rey había comenzado a desaparecer de su corazón. La conducta de fidelidad hacia Dios se había perdido. Se había casado con una hija del faraón de Egipto y con muchas mujeres extranjeras. Él se había casado con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón. Tenía mujeres heteas. El rey Salomón había caído en yugo desigual. Ahora, ¿quieres saber cuántas mujeres tuvo Salomón, mi querido hermano? Observa este verso. Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Sus esposas eran consideradas reinas, pero sus concubinas eran compañeras legales, con la misma posición que las mujeres. La relación con el mundo lo hizo convertirse en idólatra, en adúltero,
en desobediente a Dios. Y de hecho, el castigo era inevitable. Su ruina estaba muy cerca. Mira, este hombre de gran herencia, de gran sabiduría, de gran bendición, se vuelve hacia los dioses más depravados de las naciones paganas. Atrás había quedado la eficiencia moral. Aquel hombre que durante la primera parte de su reinado devolvió a un niño desamparado a su madre. El rey llegó al punto de encontrarse a sí mismo en el altar del sacrificio de un niño vivo. Ese sacrificio lo hacían para el dios Moloc, que era un ídolo abominable de los hijos de Amón. A Astoré, la diosa cananea de la fertilidad, cuyo culto incluía no solo ritos sexuales, sino también ritos de astrología. También siguió a Quemos, un ídolo abominable de los amonitas. Y fueron a estos dioses que el rey hizo lugares de culto. ¿Y quién rendía culto allí? Sus mujeres extranjeras. Ellas quemaban allí incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Claro, para que el rey Salomón haga estos lugares de culto, de hecho que era influenciado por sus mujeres. Su deseo sexual o el amor por otras mujeres lo llevó a incrementar su admiración por la idolatría. El rey Salomón se había apartado de los caminos rectos del Señor. Los caminos que había tomado a él le parecían rectos. Pero esos caminos lo estaban llevando a la muerte, como él mismo lo escribió en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa pureza con que manifestaba sus proverbios había quedado atrás. La infidelidad de Salomón iba a provocar un cisma o una división en el reino de Israel. Cisma significa división. Entonces, Dios le dice a Salomón, en el verso 11 de Reyes 11, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. El reino sería dividido en dos partes. Claro que la división se iba a producir después de la muerte de Salomón, por amor al rey David, decía el Señor. Así lo dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 12 al 13. Pero, ¿cómo sería esa división? Mira, Jehová levantó adversarios a Salomón. Ellos eran Hadad el edomita y Rezón, hijo de Eliada. Ellos eran extranjeros, pero también levantó a Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón. Y a ese siervo se estaba refiriendo el versículo. Es decir, que Jeroboam era israelita. Así lo dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 14 al 27. Las tradiciones judías dicen que Jeroboam se oponía al rey Salomón por el uso opresivo del trabajo forzado en estos proyectos de construcción. Es que él estaba a cargo de todo este trabajo. El profeta Ahías había profetizado a Jeroboam que un día tomaría gran parte de la nación israelita. Entonces mira, sucede que un día Jeroboam había salido de Jerusalén y se encontró con el profeta Ahías. Y el profeta Ahías rompe una capa nueva en 12 pedazos para demostrar visualmente a Jeroboam que Dios había de fracturar el reino de Salomón. Observe el mapa. Ahías entregó 10 pedazos a Jeroboam, los que representaban las 10 tribus norteñas, que tendría a Samaria como capital. Y 2 piezas quedarían para el hijo de Salomón, que era Roboam, y representaban las tribus de Judá y Benjamín, que tendrían como capital Jerusalén.
Judá asimiló a Benjamín, por lo que a las dos se les menciona a menudo como una tribu llamado Judá. Entonces, mis hermanos, podemos observar cómo es que un pecado, al parecer insignificante, puede ser el primer paso para alejarse de Dios. Que no son los pecados que no conocemos, sino los pecados que disculpamos, los que nos pueden llevar a problemas mayores. Y el ejemplo del rey Salomón es explícito y bueno en su primer periodo como rey. Pero la segunda parte de su gobierno, nosotros no debemos imitarlo. Si existe, mis queridos hermanos, en nuestras vidas algún pecado, no lo justifiquemos, sino confesémoslo a nuestro Señor Jesucristo y pidamos fortaleza y valor para resistir la tentación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Se mantuvo Salomón plenamente fiel al Señor? No, mis queridos hermanos, violó el pacto hecho con Dios. ¿Qué profecía se pronunció contra su reino debido a los pecados graves y la apostasía? La profecía anunció que el reino sería dividido en dos partes. Pregunta número 3. El subtítulo dice, elevados impuestos. Cuando Roboam sucedió a Salomón, ¿qué queja le presentó el pueblo? ¿Qué le pidieron? Vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 3 al 4. Enviaron a llamarlo. Vino, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Salomón había puesto duros tributos al pueblo, de tal manera que el pueblo estaba asfixiado por la carga de impuestos. Claro, eso era producto de las constantes malversaciones, despilfarros del rey, debido a la apostasía en la cual se había sumergido. Mira, la dinastía de David tenía que continuar. David fue sucedido por su hijo Salomón, y ahora Roboam, el hijo de Salomón. Él debería ser el siguiente rey, por orden lógico, ¿cierto? Entonces, antes de reconocer a Roboam como nuevo gobernante de Israel, querían estar seguros si él estaba dispuesto a bajar la carga tributaria que los atormentaba. Y se reunieron con él en Siquem. El pueblo estaba al mando de los ancianos de Israel, y también vino con el pueblo Jeroboam. Jeroboam, dicen algunos estudios, era general del ejército de Salomón. Entonces le dijeron a Roboam, mira Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos no le estaban diciendo que erradicara totalmente los impuestos, no. Observa bien el versículo. Allí dice, tú disminuye algo de la dura servidumbre. En otras palabras, le dijeron, tu padre con nuestro esfuerzo ha complacido a sus mujeres y ha construido obras costosas. Ahora queremos que tú nos disminuyas esas cargas porque nuestras fuerzas ya no dan para más. Estamos muy asfixiados con estas cargas, con estos tributos. Ahora, recordemos que el profeta Ahías había dicho a Jeroboam que él sería rey de 10 tribus. Y naturalmente, él estaba interesado en ser el sucesor de Salomón. El pueblo quería disminuir las cargas. De hecho, Dios ya les había advertido acerca de esto en 1 Samuel capítulo 8, versículos del 10 al 19. Cuando a través de Samuel hablaría sobre lo que un rey tomaría de Israel.
Después de la advertencia, el pueblo aún quería un rey. Y ahora ya sabían y sentían en carne propia lo que era ser gobernado por un rey humano. Y lo que el rey tomaba de ellos. Y es de observar aquí que el pedido era solo por los impuestos o por las cargas. Pero respecto a los cambios religiosos de abandonar la idolatría, los líderes de Israel o los ancianos no hicieron ninguna demanda o ninguna petición espiritual a Roboam. Ahora tú dirás, hermano, seguramente que estaban de acuerdo con la idolatría, pues no lo dice la Biblia, pero pareciera que sí lo estaban, por lo menos en algunos casos. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Cuando Roboam sucedió a Salomón, ¿qué queja le presentó el pueblo? El pueblo le dijo que las cargas eran excesivas y la dura servidumbre también a la que eran sometidos. ¿Qué le pidieron? Le pidieron bajar los impuestos. Pregunta número 4. ¿Con quién consultó Roboam antes de responder a la solicitud del pueblo? ¿El consejo de quién aceptó y qué hizo con el sabio consejo que le dieron los consejeros experimentados? Vamos a estudiar el libro Primera de Reyes siempre, que es objeto de estudio en esta lección, capítulo 12, versículos del 5 al 8. Y él les dijo, idos, y aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y si le respondieres y les hablares buenas palabras, ellos te servirían para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Cuando un hijo se cría bajo los principios de Dios y con sus padres orientándolo en todo momento, crece y obedece a Dios. Y cuando tenga que tomar decisiones, no duda en hacerlo de manera correcta, porque siempre recordará las mejores alternativas, los mejores consejos recibidos en casa. Roboam era hijo de Salomón, un hombre lleno de sabiduría, pero que por dedicarse a la conquista de mujeres, descuidó la educación temprana de su hijo, sabiendo que él era el futuro rey de Israel. Salomón descuidó la educación de su hijo, mi hermano. Entonces, Roboam solo recibió de su madre amonita la estampa de un carácter valiente, pero era muy débil espiritualmente. Cedía fácilmente a la tentación del mal. Cometía muchos errores de manera constante, especialmente en apostasía. No tenía experiencia para gobernar Israel. Entonces, cuando el pueblo le presenta la petición, Roboam les dice que regresen en 3 días. Claro, durante ese periodo de tiempo, él tenía que consultar a sus asesores. Y los consejeros de Salomón estaban en condiciones de conocer el carácter del pueblo y de dar un buen consejo en cuanto a lo que debía hacer este joven rey. Esos hombres no es que eran viejos en años, viejos en edad, sino eran ancianos en experiencia, a comparación del joven rey que tenía Israel. Roboam no tenía experiencia. Entonces él les pregunta, señores asesores, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? ¿Qué les digo? ¿Qué debo hacer con esta situación? Entonces los consejeros, basándose en su experiencia, le dicen, bueno, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y le respondieres y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. En otras palabras le estaban diciendo,
El primer deber de un rey para con su pueblo es servir, no gobernar. Eso le estaban diciendo. Es decir, ser amable, ser bondadoso con ellos, conversar amigablemente. Es interesarse en sus problemas. Si un pueblo sabe que sus intereses son los intereses más importantes de su gobernante, se unirán con el rey y le obedecerán. Y mira, hermano, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros? Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así está escrito en Mateo capítulo 20, versículo 28. Y esto era un buen consejo que le daban los ancianos a Roboam. Sin embargo, como la decisión era del rey, desechó este consejo y pidió consejo a los jóvenes que habían sido criados con él y estaban delante de él. Fíjate aquí, Roboam rechazó los sabios consejos de los asesores y prefirió consultar a sus amigos de infancia que no conocían nada de la administración del reino, que estaban igual que Roboam. Entonces, aquí observamos, mis queridos hermanos, que la madurez en el ser humano produce experiencia. Y la sabiduría va aumentando conforme el hombre, conforme el ser humano va creciendo en edad. Cuando un joven abandona el consejo de sus mayores, siempre se verá en serios problemas. Y esto es algo muy común hoy en día también. Muchas veces, ustedes, hermanos jóvenes que nos están mirando, no quieren escuchar consejos de personas mayores. ¿Sabes por qué? Porque no se quiere oír lo que no nos conviene escuchar. Entonces comienzas a consultar a varias personas, incluso a jóvenes pides consejos. Estás pidiendo sugerencias a uno y a otro, hasta que encuentras a alguien que te diga lo que tú quieres oír. Así no sea correcto. Y esta manera es una forma imprudente e impía para obtener consejos. De allí, mi querido hermano, que lo mejor es tener pocos consejeros, pero que sean confiables, a los cuales escuchar. No importa si te dicen lo que no quieres oír, pero hay que escucharlos. La experiencia puede mucho, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Con quién consultó Roboam antes de responder a la solicitud del pueblo? Roboam hizo 2 consultas: a los ancianos consejeros de Salomón y a sus amigos jóvenes de su infancia, con quien él se había criado. El consejo de quién aceptó y qué hizo con el sabio consejo que le dieron los consejeros experimentados. Tomó el consejo de sus amigos y dejó de lado el consejo de los ancianos experimentados. Pregunta número 5. ¿Cuán contraria fue la sugerencia de los jóvenes consejeros? ¿Qué espíritu podemos decir que no fue escuchado? Estudiaremos Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 9 al 12. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. En la interrogante anterior, dijimos que muchas veces deseamos escuchar las palabras que nosotros queremos. Roboam quería escuchar lo que él había pensado, y eso escuchó de sus amigos. Él buscaba
consejo no solo de los experimentados ancianos, sino también de sus amigos con quienes creció. De hecho, que para él le resultaba familiar porque tenía más confianza en ellos. Se habían criado juntos y ahora estaban jóvenes y también andaban juntos. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Es como si los hubiera dicho, miren amigos, yo seré el nuevo rey, pero el pueblo me pide que los trate mejor que mi padre. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Esta es la formulación de la interrogante que les hizo Roboam a sus amigos. El rey había visto la dureza de su padre para con el pueblo. Y él desde el principio quiso imponer su autoridad. Es decir, que desde el inicio se daría a conocer como un rey que no estaba dispuesto a ceder a las presiones del pueblo. Ahora, ¿se puede pedir consejo a jóvenes? Claro que se puede pedir. Solo que a veces, en el caso de los jóvenes, te darán un consejo sin tener la experiencia respectiva. Y ese fue el caso de estos muchachos, a quien Roboam pidió consejo. La mirada de ellos fue en una perspectiva muy diferente al consejo que le dieron los ancianos. Entonces los muchachos le dijeron, vamos Roboam, tú eres el rey. Así que tú tienes el poder. Eso le dirás a estos quejosos. El menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo los castigaré con escorpiones. ¿Te das cuenta cómo la respuesta era muy diferente a lo dicho por los ancianos? Los ancianos le aconsejaban que si el rey respondía amablemente y mostraba un buen deseo de ayudar al pueblo, mostraba disposición de diálogo, éste estaría listo a servirlo como rey durante toda su vida. Era de servicio al prójimo. Era un espíritu de bien el que aconsejaron estos experimentados ancianos. Sin embargo, el consejo de los jóvenes era de autoritarismo. Era un consejo de orgullo. Este consejo no fue fruto de la sabiduría, sino de la precipitación y de la arrogancia. El consejo dado se expresaba en un lenguaje innecesariamente ofensivo y era de tal naturaleza como para no aliviar las dificultades, sino para agravarlas. Los jóvenes habían confundido obstinación, terquedad con energía y orgullo con sabiduría. Ellos no se fijaron que este consejo llevaría a la rebelión del pueblo. El castigo para los israelitas sería más duro. Es por eso que dice, si mi padre los castigó con látigo, yo los castigaré con escorpiones. Era, mis hermanos, una respuesta muy dura y por supuesto nada bondadosa. Era un espíritu maligno. Roboam simplemente quería que el pueblo siguiera sus órdenes, debido al temor de un tirano. Pero eso abrió las puertas para la esclavitud y destrucción de Israel, que luego serían llevados en cautiverio. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuán contraria fue la sugerencia de los jóvenes consejeros? Fue tan contraria que aumentó la servidumbre al pueblo. ¿Qué espíritu podemos decir que no fue escuchado? El consejo sabio, el espíritu de servicio, de bien, el espíritu de Dios. Pregunta número 6. ¿Contra quién se volvió el rey? ¿Qué respuesta dio 3 días después cuando el pueblo regresó? Vamos a estudiar
Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 12 al 15. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mis padres os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque esto venía de parte de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 15, dice: y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era Dios, para cumplir Jehová su palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. La respuesta que el rey daría al pueblo ya estaba decidida. Roboam y sus jóvenes asesores no midieron las consecuencias, ni se dieron cuenta que actuaba en contra de la voluntad de Dios. La respuesta estaba lejos de ser bondadosa, como la aconsejaron los ancianos, sino que fue una respuesta arrogante, lastimera, desde todo punto de vista, mis hermanos. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Dice el verso 12: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pueblo había sufrido por causa del látigo de Salomón, pero ahora sufriría mucho más, porque los látigos tendrían garfios afilados o puntas. Es por eso que dice: mas yo os castigaré con escorpiones. Y tanto Roboam como sus consejeros estaban demostrando un tremendo orgullo por el puesto que ostentaban, y también orgullo de su autoridad. El libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al 19 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto es también vanidad. Y como tú comprenderás, como tú ya sabes, el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Y el mismo rey dice que todo lo que se haga en la tierra resulta vanidoso. Y su hijo había caído en vanidad. Entonces mira, el verso 15 de Primera de Reyes 12 dice que luego de este episodio se cumpliría una profecía y confirmaría la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat, que decía que el reino se iba a dividir en dos partes. Entonces aquí estamos observando una división de la nación de Israel. Y eso había sido provocado precisamente por varios factores. Primeramente, la infidelidad de Salomón. Y luego, la de Roboam. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Contra quién se volvió el rey? Se volvió contra el pueblo, mis hermanos. ¿Qué respuesta dio 3 días después cuando el pueblo regresó? Que la servidumbre sería más dura. Pregunta número 7. ¿Qué cisma grave surgió tras la cruel respuesta de Roboam a las peticiones razonables del pueblo? ¿Cuál fue el doloroso resultado? ¿Y cuánto duró? Estudiaremos Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 16 al 17. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Segunda de Crónicas capítulo 10 versículo 19, que dice: así se apartó Israel de la casa de David,
hasta hoy. El propósito de Roboam no era el correcto. Su actitud era hacer una exhibición de autoridad, pero en realidad solo fue una demostración de debilidad y necedad. Las palabras bondadosas proceden de personas generosas de corazón, de personas bondadosas, y conducen a la sumisión y a la obediencia, a la paz. Mientras que las palabras duras proceden de individuos indignos que incitan a las pasiones, a la amargura, provocan conmoción, revueltas. Y eso fue lo que provocó Roboam. Las tribus del norte se habían dispuesto a independizarse de las tribus del sur. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. En otras palabras, estaban diciendo, ¿sabes qué, Roboam? Tú ocúpate de tus 2 tribus que tienes en Jerusalén. Es que Roboam era descendiente de David, y David era descendiente de la tribu de Judá, mientras que Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín. Entonces, Israel se iba a dividir. Los líderes de Israel invitaron a las tribus a volverse a sus lugares sin reconocer como gobernante a Roboam. Es por eso que decían, Israel, a tus tiendas. Ahora, esta frase es también una expresión del disgusto contra la casa real de David. Ellos decían que Roboam se ocupe de esa casa, de sus propios asuntos, de su tribu, y que dejara tranquilo al resto del pueblo. Ellos decían, Roboam, tú quédate allá, porque nosotros ya veremos cómo nos las arreglamos solos. Pero, eso sí, a partir de allí, mis hermanos, el pueblo de Israel o las 10 naciones no iban a permitir ninguna interferencia. Entonces, el cisma que surgió fue la división de la nación de Israel, que surgió como consecuencia de la arrogancia de Roboam. Israel se dividió en 2 reinos, claramente definidos. El primero fue el reino del norte, que tenía 10 tribus, cuya capital fue Samaria, y su rey fue Jeroboam. Jeroboam, como ya lo dijimos, fue general del ejército de Salomón. Y este reino del norte fue llevado en cautiverio por el imperio asirio. Eso sucedió después, claro. Y el segundo fue el reino del sur, con las tribus de Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén. Su rey fue Roboam. Como ya conocemos, Judá fue llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Claro, luego de la división de la nación de Israel, hubieron varios enfrentamientos entre estos 2 reinos, porque Roboam quiso recuperar las tribus, pero no lo pudo hacer, porque la división era divina. Había sido dicha por el Señor Jesucristo, y fue una profecía que se cumplió, que fue la profecía del profeta Ahías. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué cisma surgió tras la cruel respuesta de Roboam a las peticiones razonables del pueblo? Fue la división de Israel. ¿Cuál fue el doloroso resultado y cuánto duró? Fue la independencia de las 10 tribus del norte de Israel, y fue para siempre. Hermanos, ¿cómo resumimos esta lección? Salomón tuvo 2 periodos totalmente definidos. Uno que fue de fidelidad
al Señor y otro que fue de desobediencia. En el primer periodo hizo las cosas conforme a la voluntad del Señor y Dios estaba con él. Pero en el segundo periodo se sometió a los amoríos terrenales. Las 1000 mujeres que tuvo me hicieron perder la cabeza. Se volvió idólatra. Por causa de la desobediencia al Señor, Salomón se volvió un comerciante mercantilista y construyó grandes obras de infraestructura, pero para lograrlo impuso fuertes impuestos al pueblo de Israel. El rey descuidó además la educación de su hijo Roboam. Él era el futuro rey de Israel, pero Dios castigaría el pecado de Salomón. Dios había dicho que le quitaría el reino cuando él muriera. Y cuando murió, su hijo Roboam no tenía experiencia en el manejo administrativo del reino. Y en lugar de escuchar los sabios consejos de los ancianos consejeros, prefirió escuchar lo que a él le agradaba. Él escuchó los consejos de sus amigos. El orgullo lo estaba tomando como presa fácil. Entonces, cuando el pueblo le pidió bajar las cargas, los tributos a que eran sometidos, actuó con arrogancia y actuó como todo tirano, dictador. Y en vez de escuchar al pueblo, se rebeló contra él. Esto produjo que las tribus del norte se independizaran del reino y no lo reconocieron como rey. Ellos tuvieron como rey a Jeroboam. Y este hecho había sido profetizado por ahí, quien cuando se encontró con Jeroboam, rompió su traje nuevo en 12 pedazos y le dio a Jeroboam 10 partes, que significaban que Jeroboam sería rey de 10 tribus y Roboam sería rey de 2. Entonces, este inexperto rey causó la división del reino de Israel. Por el norte, o reino del norte, quedaron 10 tribus, con su capital Samaria, y su rey Jeroboam. Y por el sur, o reino del sur, quedaron 2 tribus, con su capital Jerusalén, y su rey fue Roboam. Eso fue, mis queridos hermanos, el cisma de Israel, cuyo título también lleva la lección. Un bendecido día sábado para todos, y que Dios nos bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. En este momento vamos a dar un especial saludo a todos nuestros hermanitos, a nuestros colaboradores, a los que siempre dejan su mensajito acá y nos indican de qué lugar y de dónde están transmitiendo con mucho cariño también la palabra de Dios a otras personas. Que Dios los bendiga. Nosotros sábado a sábado hacemos oraciones por este grupo maravilloso de personas. Que Dios los bendiga grandemente porque fortalecen este ministerio a través de sus mensajes cariñosos. También vamos a dar un especial saludo esta semana, este sábado que pasó. Hemos retomado nuestras salidas misioneras. Hermanos, nosotros como misioneros laicos nos hemos enrumbado en levantar, en crear una iglesia. La iglesia Oasis de Comas, Lima, Perú. Estamos en ese trabajo misionero y nos cuesta la dedicación de nuestros esfuerzos mantener las almas. Pero con el permiso de Dios, con su autorización, vamos a dedicar un sábado al mes para hacer una visita misionera a nuestros hermanos de las diferentes iglesias, especialmente donde requieren apoyo y ánimo espiritual. Esta vez, este sábado, hemos estado en la iglesia de San Pedro, de Zapayal. Ahí podrán ver la foto con nuestros hermanitos, que hemos podido compartir un momento con ellos y sabemos que todos hemos salido animados. Que Dios les bendiga grandemente. Adelante, hermanos, seguid trabajando en la obra del Evangelio unos con otros. Lo bonito que nos contaron estos hermanos fue que la iglesia ha mantenido en pie en todo este tiempo. No se cerró la iglesia del Señor. Tienen un lugar estratégico en donde pueden continuar con la obra evangelizadora.
todos seamos bendecidos, sigamos trabajando en nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, nos despedimos por un momento, por unos días, y pronto nos volveremos a encontrar para seguir estudiando tu palabra. Acompáñanos con tu amor, Señor. Bendice a cada uno de nosotros en las necesidades que tú conoces. Señor, estamos en este mundo y también tenemos nuestra carga, pero lo depositamos al pie de la cruz, Señor. Y tú vas a ser el que nos libre para continuar con nuestros labores, sobre todo misioneras, Señor. Porque en eso estamos empeñados, de salvar a otros. Y tú nos darás las estrategias apropiadas para hacerlo de la mejor manera. En tu nombre cerramos este programa. Amén.